Radio América presenta Doble Vía. Conozca un poco más de los protagonistas de la noticia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a su programa Doble Vía de hoy, martes 29 de agosto de 2017, cuando es la 1 de la tarde con 1 minuto. En ausencia de su coordinador de este espacio, el licenciado Rodolfo Colindres, hoy su servidor Javier Rivera, vamos a estar planteándoles un tema muy importante y que prácticamente es el que vamos a estar escuchando, viendo, leyendo dentro de 3 meses de aquí en adelante, y es lo de las campañas políticas de cara a las próximas elecciones que se realizan el 26 de noviembre de 2017, donde se han convertido en las elecciones más vistas, más supervisadas, mayor controladas en la historia electoral de nuestro país, y esperamos que dé los frutos deseados. Esperamos que todas esas supervisiones, todas esas visiones que va a tener este proceso electoral pueda dar el resultado de los mejores hombres y mujeres que nos van a dirigir los próximos 4 años a partir del 27 de enero de 2018. Y para eso hemos invitado a este espacio de Doble Vía a Lester Ramírez, el licenciado Lester Ramírez, coordinador de investigación de ASJ, donde vamos a estar planteando muchas situaciones, esto de las campañas políticas, si en verdad van a poder dar los frutos esperados, si es lo que la población quiere escuchar, lo que están ofreciendo los candidatos a cargos de elección popular o los cargos a presidente, a alcaldes y a diputados. Guste saludarle, licenciado Ramírez, aquí en Radio América, Doble Vía. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Javier, perdón. Javier. Juan Javier, ¿verdad? No, José Javier. Disculpe. Sí. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a toda la audiencia de Radio América. En efecto, hay mucha expectativa. Creo que es producto de, bueno, primero de la cobertura mediática que está teniendo, el hecho de que la contienda está más, hay más competencia ahora, ¿no? Y además de eso, hay temas que la población ahora demanda con mayor claridad. Yo creo que la población se ha vuelto, desde el 2009 para adelante, se ha vuelto en una población, una ciudadanía mucho más crítica que antes, mucho más informada, y además de eso, mucho más escéptica, ¿no? Se esperan resultados tangibles y también se espera de que los candidatos políticos puedan ofrecer una propuesta real, ¿no? Que es lo que creo que todo el mundo queremos. Creo que también es importante reconocer de que por primera vez en la democracia hondureña, desde el 82 en adelante, que venimos teniendo elecciones de manera periódica, vemos de que la primera vez que los partidos políticos presentan una propuesta de gobierno desde el inicio de la campaña. Antes eso no era la tónica, antes se presentaban en los últimos días de la campaña para darle ese impulso electoral, para darle esa motivación al electorado a que fuera a votar, pero en esta vez se plantea como parte de la campaña electoral, es decir, el plan de gobierno va a ser también un instrumento de publicidad, ¿no? Todos los procesos electorales en cada periodo se dice, este proceso va a ser distinto. Lo mismo se dijo en el 2009, lo mismo se dijo en el 2003 y lo mismo se está repitiendo en este momento. Pero en este es inédito, definitivamente. Tenemos una reelección, tenemos una alianza entre varios partidos políticos, más partidos que van a la contienda electoral. Esto sin duda alguna va a ser difícil o no
controlar la procedencia, por decirle algo, de los recursos para hacer campaña política? Mire, esto siempre, el tema de la procedencia, yo creo que también es importante aclarar de que al igual que otros vicios que tiene el sistema democrático hondureño, como por ejemplo la corrupción, siempre ha habido financiamiento ilícito. Ustedes, mucha de la audiencia se acuerda de aquel famoso caso de Banana Gate en los 70s, donde se recibió dinero de la United Fruit Company para también hacer temas de política, ¿no? Lo que pasa es que ahora, como digo, la población está mucho más informada, también los medios de comunicación están más conocedores de estos temas y los están divulgando más. Por otro lado, creo que aunque no lo reconozcamos, pero los sistemas judiciales están más activos, al menos en buscar realmente perseguir actos de corrupción y de lavado de dinero. Esto, por un lado, viene obviamente por parte de la presión que ha tenido Honduras a nivel internacional, pero también vemos de que, aunque seamos siempre escépticos, hay leves mejoras, ¿no?, en los sistemas judiciales. Lo que va a pasar justamente es la prueba, ¿no? Si realmente los políticos van a seguir con sus prácticas oscuras, sus prácticas desleales, porque también es importante reconocer de que cuando un político se financia con dinero ilícito o con dinero mal habido o con los mismos recursos públicos del Estado, que son nuestros recursos, está demostrando una competencia desleal, porque no está jugando con las mismas reglas que el resto de los candidatos. Y eso es importante también reconocerlo, de que una manera de hacer competencia desleal, una manera de hacer fraude a nivel electoral es recibiendo financiamiento ilícito, haciendo uso de recursos públicos, ¿no? ¿Están preparadas esta nueva unidad que se creó para vigilar que los recursos vengan de buena procedencia, que no vengan de lados oscuros? ¿Tiene las suficientes herramientas esa unidad de política limpia como para poder detectar la procedencia de esos recursos? Mire, yo creo que es un tema de doble vía. La unidad de política limpia no tiene la capacidad instalada al 100%. Tienen unas muy buenas intenciones, están contra el reloj. El sistema está hecho para que la unidad de política limpia no pueda tener resultados, y eso hay que reconocerlo, ¿no? Y eso viene de los intereses políticos y económicos oscuros que hay en el país. Es decir, la unidad de política limpia tiene que demostrar resultados. Lastimosamente, tal como está ahora, no lo va a poder lograr al 100%. Lo que sí es importante reconocer es que es responsabilidad de la clase política, de los candidatos, ser proactivos y transparentar. Ya saben de que solamente pueden manejar una cuenta bancaria, ya saben de que hay una persona encargada, responsable financieramente del manejo de los fondos y también de la documentación de los gastos. Entonces yo creo que también aquí, como decimos en derecho, ¿verdad?, no se puede alegar ignorancia. Dentro de ese financiamiento y de que solamente una persona puede abrir una cuenta bancaria, una persona no por el partido político, sino por como candidato a cualquiera de las categorías que vaya, ya sea de alcalde, diputado, el mismo presidente, solamente a nombre del personal, esto les va a facilitar la observancia de los recursos. Sí, sin duda. El hecho es que solamente pueden ser los propietarios a nivel de diputación, los alcaldes, los candidatos a alcaldes y, bueno, el nivel presidencial. Eso va a facilitar enormemente porque se va a poder hacer el rastreo de las transacciones financieras. El problema, obviamente, y el vacío que pueda tener la unidad de política limpia es cuando se hacen transacciones que no están registradas en el sistema financiero, ya sea una recolecta, por ejemplo, o transacciones donde no se dé intercambio o no se dé una aportación en líquido, es decir, en dinero, sino se dé una aportación, por ejemplo, se prestan buses, se prestan espacio o se regala espacio publicitario,
ese tipo de situaciones todavía no está muy regulado, ¿no? Y entonces hay que ver de que aquí hay diferentes maneras de financiarse, no solamente el financiamiento en dinero, sino también hay apalancamientos a través de recursos materiales, ¿no? ¿Cuál fue el techo que dejaron? ¿Quedó demasiado alto? ¿Se fue muy bajo? ¿O está dentro de los rangos de la normalidad, tomando en cuenta la cantidad de partidos políticos y la cantidad de alcaldes y diputados que van a optar a estos cargos de elección popular? Mire, la cuestión del techo, yo creo que más que si es alto o es bajo, es que ya definimos realmente cuánto es lo que se puede gastar y hasta dónde es ese tope, ¿no? El techo lo vamos a ver, todavía no tenemos, se puede decir, un historial de los gastos de campaña. Hasta hoy, hasta en estas elecciones vamos a poder realmente documentar cuánto se gasta en campaña. De ahí podremos hacer un análisis de las tendencias para el siguiente proceso electoral. Es decir, este proceso electoral en gran medida es un aprendizaje para todos. Va a ser un gran pilotaje y esperamos de que a partir de los registros que obtenga la Unidad de Política Limpia se pueda conocer realmente cómo es las tendencias en gastos de campaña, tanto a nivel de presidenciales, a nivel de diputaciones, a nivel de alcaldías. También reconocemos de que cada alcaldía, cada nivel de diputación depende de el número de habitantes que hay en su circunscripción, ¿no? Entonces es muy importante aclarar eso, ¿no? De que los topes también están relacionados mucho al costo del voto, obviamente, pero también al número de habitantes. Entonces va a haber realmente un aprendizaje interesante en análisis del gasto. Otro elemento también que se puede dar y que es muy común es que candidatos a alcaldes o candidatos a diputados compartan recursos, que eso también la ley de política limpia no lo prohíbe. Aumenta el techo, es decir. Aumenta el techo o simplemente un candidato que pueda tener en su departamento un número de habitantes inferior puede utilizar los recursos materiales, ¿verdad? De un candidato que tal vez está en un departamento a la par, aledaño, que es del mismo partido político, obviamente, para apalancarse en su financiamiento o en su gasto de campaña, en su campaña electoral. Entonces, se van a ver esas variaciones interesantes. Yo creo que aquí es cuando el hondureño realmente es muy creativo, ¿no? Cuando vemos de que cómo podemos estirar ese dinero y cómo podemos realmente tener una campaña electoral que tenga la cobertura que ellos esperan, ¿no? Prácticamente están cerrando todas las puertas para que no quede nada controlado. Escuchaba también al presidente del Tribunal Supremo Electoral decir que le van a poner un costo hasta lo de las redes sociales. Y va a incluir y va a sumar a ver en qué momento y se llega a ese techo. Mire, lo de las redes sociales es algo súper complejo porque ahí no lo define realmente un mercado nacional de publicidad. No lo define, por ejemplo, en el caso de una televisora nacional o una radioemisora nacional, sino lo define ya, en el caso, por ejemplo, de Facebook o de Twitter, ya lo define un ente extranjero, internacional. Y ya son cuotas que dependen mucho del mercado global, no del mercado nacional. Entonces ahí yo creo que aquí recomendaría que ir paso a paso, ¿no? Vayamos aprendiendo de cómo funciona el mecanismo tradicional de la campaña electoral, cómo se dan los contratos publicitarios, tratar de tener contratos publicitarios que de alguna manera u otra le den igualdad de oportunidades también, porque muchas veces también se ha dado, y esto no es el caso hondureño per se, pero sí se da el caso donde algunas empresas de comunicación en países latinoamericanos le dan preferencia a X o Y candidato bajándole el contrato de publicidad y le incrementan los contratos de publicidad tal vez a un candidato que no tenga la afinidad con esa empresa de comunicación. Entonces, yo creo que es de estudiar primero más los aspectos de la campaña tradicional y después entrar al tema de las redes sociales, porque las redes sociales sin duda juegan un efecto enorme, especialmente en el elemento de viralizar la campaña, ¿no? El elemento de que la publicidad ya no es controlada por el medio de comunicación, sino ya es controlada por los ciudadanos, ¿no? Que se viraliza, se multiplica y eso es con lo que todo candidato quiere, ¿no? Que es menos penetrante que la radio, por decirle algo, porque no todo el mundo tiene la oportunidad de tener
un teléfono, una computadora para estar en redes sociales, y no así todo el mundo. Miren, anda un radio pequeño, en un mismo teléfono anda el radio, y muchas veces prefiere escuchar el radio que una red social. Sí, indudablemente la radio, la televisión, estos formatos tradicionales juegan un rol importantísimo. Las redes sociales vienen a complementar este trabajo, ¿no? Especialmente aquí lo estamos segmentando ya a ciertos grupos etarios, ¿no? Es decir, la radio puede ser un medio donde puede llegar a las diferentes regiones del país, es decir, tiene una cobertura mucho más larga, mucho más abarcativa. Por ejemplo, el caso de Radio América, sé que está en gran parte del territorio nacional. En todo el territorio nacional, y posiblemente no todo el mundo tenga acceso a un teléfono o a telefonía celular, aunque hoy en día el 90% del territorio nacional ya tiene cobertura celular. Pero las redes sociales tienen un consumidor muy particular, que es el consumidor joven, el consumidor tal vez también que tenga un nivel de escolaridad más desarrollado, más avanzado, un consumidor que también busca una alternativa, ¿no? Busca una alternativa en la cual ya no quiere que le den información tal vez digerida, como lo puede dar una televisión o lo puede dar una radio, sino que él quiere o ella quiere interpretar la información a su manera, ¿no? Esto es en cuanto al financiamiento de las campañas políticas, que es un tema delicado, complejo, por la procedencia de los recursos, ya sea del crimen organizado, ya sea del mismo Estado, que estén utilizando a alguien que se quiera reelegir y esté utilizando estos recursos del Estado. Todo esto, en cuanto al financiamiento económico de las campañas, es algo complicado. Pero vámonos también a otro de los puntos importantes, es estas campañas políticas, el ofrecimiento que están haciendo los candidatos a cargos de elección popular. ¿Están cumpliendo con las expectativas que quiere la población escuchar, que le solucionen los problemas que le están ahí quitándole el sueño y que no lo dejan dormir? Mire, yo creo de que lo que hemos visto, al menos el primer día de campaña oficial, pero han venido haciendo campaña. Informalmente han habido más días, ¿no? Pero al menos lo oficial, estamos viendo mucha innovación, mucho trabajo de hacerse ver. A mí no me sorprende el hecho de que van a haber muchos foros, no me sorprende el hecho de que van a haber muchas presentaciones públicas donde aparezcan diferentes candidatos de diferentes partidos políticos compartiendo un espacio, por ejemplo. ¿Pero a qué van a ir? ¿A ofrecer soluciones o a hacer lo que hemos venido viendo hasta el momento, que más son espectáculos? Bueno, yo tengo entendido que los partidos políticos y los candidatos, lo que nosotros vemos a lo exterior, que son los foros y los anuncios y todas las presentaciones públicas, a lo interior de su estructura política ellos lo están analizando. Es decir, hay encuestas, están haciendo grupos focales, están haciendo mediciones y evaluaciones de cómo ellos se están proyectando ante el público. A medida de que esas mediciones y esos estudios que se vayan haciendo estén demostrando ciertos resultados, ellos van a continuar con ese discurso, con ese planteamiento, y a medida que no les dé esos resultados van a buscar cambiar. Entonces, eso va a ser bien interesante, porque sí hay un interés y hay una necesidad de hacerse ver, algo que no lo veíamos en campañas anteriores. Estamos viendo ya candidatos que están participando en foros, especialmente los candidatos tal vez de partidos pequeños o candidatos que no tienen la capacidad de una estructura política muy desarrollada. Entonces va a ser bien interesante, ¿no? Y aquellos políticos o aquellos candidatos que se sientan que están cómodos llevando la iniciativa van a empezar a preocuparse, ¿no? Esto los va a obligar a que la población, el votante, al final es el que va a inclinar la balanza en cuanto a que el político, el candidato, cambie o no su línea, ya sea de ofrecer o de solamente ir a pelear a los foros. Quien tiene la última palabra prácticamente es el votante. Así es, y yo creo que estos foros también sería interesante ver foros donde los mismos ciudadanos hagan las preguntas.
porque hasta ahora hemos visto y la tendencia es ver foros controlados por un moderador. Pero será interesante ver formatos donde los mismos ciudadanos planteen preguntas. Y eso es cuando los ciudadanos logran obtener el control. Mientras esos foros estén moderados o tengan ciertos planteamientos ya de un guión, va a ser complicado. Pero si los candidatos se ven en la necesidad de arriesgarse y presentarse al público y abrirse al público, eso va a ser algo bien interesante también, porque ya el público va a poder hacer preguntas ya más dirigidas a necesidades reales que tienen, ¿no? Es la oportunidad que tiene. Para los que nos vienen iniciando a sintonizar, estamos con Lester Ramírez, coordinador de investigación de ASJ, y estamos hablando aquí de todo este tema del proceso electoral, de las planillas, de el ofrecimiento que hacen los distintos aspirantes a cargos de elección popular, el financiamiento, que es muy importante también, y como instituciones políticas, como partidos políticos, ¿qué le están ofreciendo a la ciudadanía con sus candidatos? ¿Podemos decir que esos candidatos están libres de pecado, no se les conoce nada, o siguen habiendo ahí dentro de los partidos políticos, dentro de sus planillas, candidatos que hay que investigarlos? Mire, eso es una deuda pendiente, y va a ser una deuda pendiente hasta después de las elecciones, por el mismo hecho de que no hay una unidad de política limpia que tenga la capacidad instalada para hacer su trabajo a 100%. Pero también, por el otro lado, porque la clase política está acostumbrada a tener una visión bien autoritaria del proceso electoral. Es decir, un candidato se ofrece, pero más que ofrecer, le pide el voto a uno, pero no le ofrece nada más. Es decir, no se presenta como una persona con un nivel de moral, una capacidad, una experiencia de gestión, un liderazgo comprobado. Entonces, en esta campaña va a ser bien interesante también ver que el ciudadano va a querer saber quién es ese hombre o mujer que quiere tomar decisiones del futuro de su vida, ¿no? Pero cuando me dice que va a ser después de las elecciones, ya va a haber alguien ahí electo a un cargo de elección popular. ¿Por qué no hacerlo antes y evitarnos ese problema de que hay que quitarlo cuando ya fue? Totalmente de acuerdo. Por eso le digo de que es importante que la ciudadanía, en este caso del proceso electoral, es prácticamente en este momento donde tiene el sartén por el mango. Ya después va a ser muy complicado, porque en Honduras no tenemos, por ejemplo, un procedimiento revocatorio, donde nosotros como pueblo podemos venir y le podemos decir a un alcalde, ¿sabes qué? Hemos votado en que ya no te vamos a delegar el mandato, ¿no? y te revocamos tu autoridad. Aquí, lastimosamente, las elecciones son claves por eso. Por eso es importante como ciudadanía aprender y saber exigir candidatos transparentes, ¿no? Porque si las mismas estructuras políticas no han podido limpiar sus planillas, va a quedar en el ciudadano tener esa capacidad de hacer un voto informado. Y esa capacidad de hacer un voto informado pasa por conocer quién es esa persona, conocer de dónde viene, qué ha estudiado, qué ha hecho, por qué se merece realmente, no solamente tener ese puesto de elección popular, sino también por qué se merece también ganarse ese sueldo, ¿verdad? Ese salario, porque hay que verlo de manera fría. Ellos están aplicando a un puesto de trabajo. Y usted como empleador, nosotros que somos empleadores de este gran país que se llama Honduras, tenemos que saber cómo van a hacer el trabajo estas personas. En cualquier empresa, en cualquier institución del sector público, la docencia, el magisterio, la medicina, cualquier proceso, hoy en día tenemos que saber realmente que si ese empleado tiene las capacidades, la moral idónea y experiencia para hacer ese trabajo. No podemos darnos el lujo hoy en día, al siglo XXI, estar contratando o estar seleccionando o eligiendo candidatos simplemente por un color de una bandera o por una sonrisa o por una musiquita, ¿no? O como se decía antes, voté por fulano porque era guapo o porque era guapa, porque me gustó, porque era amigo de mi amiga y puede darme trabajo. El papel que debe jugar aquí la sociedad civil organizada, llámese, en este caso ustedes ASJ,
varias organizaciones que se han venido creando, N26, 3 de 3, hay varias instituciones que se han formado en este tiempo para poder supervisar este proceso electoral. ¿Qué papel deben de jugar? Al ver que los partidos políticos no hacen su limpieza respectiva, ¿deben esta sociedad civil organizada hacer los señalamientos? Mire, además de la sociedad civil organizada, es responsabilidad de todos los hondureños. Ese es un deber. Como nosotros tenemos un derecho a elegir, también tenemos un deber de hacer nuestra contribución a que tengamos los mejores candidatos. La sociedad civil organizada, por ejemplo, la Asociación para una Sociedad Más Justa, a la cual yo trabajo, tenemos un planteamiento muy claro. Nuestro planteamiento es, a nosotros no tenemos ningún color político, no tenemos ningún tipo de afinidad. Yo, por ejemplo, personalmente soy un voto indeciso, todavía no me he decidido por quién voy a votar. Sé que voy a votar, pero no sé por quién voy a votar. Y así debe haber millones y millones de hondureños también que se sienten así. Lo que nosotros sí es claro, lo que queremos es que necesitamos tener candidatos, los hombres y mujeres, probos, transparentes y los más idóneos para ejercer la función pública. Hemos visto a lo largo de las décadas partidos de diferentes colores, políticos de diferentes ideologías, también de la derecha, de la izquierda, cometer los mismos errores. La pobreza continúa, la corrupción continúa, los jóvenes no tienen oportunidades. Es decir, aquí la píldora mágica no está tanto en el color político o en la ideología política. La píldora mágica está realmente en tener la capacidad de gestionar, de tener un liderazgo clave, un liderazgo también que pueda establecer espacios de diálogo, un liderazgo también que pueda llevar al país adelante, ¿no? Y que no solamente sea un liderazgo que diga, bueno, yo primero pienso por mi color político y el resto en un segundo plano. No, ya no estamos para eso. Es decir, hay una enorme desafección, hay un enorme desinterés de los jóvenes, hay un enorme desinterés de grandes sectores de la población que se sienten marginados. Y parece contradictorio que a mayor la cantidad de partidos políticos que hay mayor desinterés en la juventud, cuando debería de ser, bueno, tengo una gama de aspirantes a la cual puedo escoger, pero tampoco lo hacen. Es que hay otro tema que hay que hablarlo con claridad. La democracia en Honduras y la democracia en todo el mundo está viviendo una crisis. Y esa es una crisis que se le llama la crisis de representación. ¿A qué se debe esta crisis de representación? A que los partidos políticos ya no representan los intereses de las grandes masas. Históricamente los partidos políticos nacen por una bandera tanto para proteger, por ejemplo, los intereses del patrono, tanto para proteger los intereses del empleado. Es decir, históricamente los partidos nacen para proteger intereses de grandes colectivos. Por ejemplo, en Europa tenemos partidos obreros, tenemos partidos socialistas, tenemos partidos populares, tenemos partidos en Estados Unidos, el Partido Demócrata, el Partido Republicano. Todos nacen con una bandera de representar intereses colectivos de ciertos planteamientos ideológicos. Hoy usted puede ver en nuestro país, si usted se pregunta dónde está el espectro ideológico en estos partidos políticos, todos están sumamente muy cercanos. No estamos hablando de partidos de extrema, ni partidos que representan una masa sindical o laboral como teníamos antes en los 50 o en los 60 o en los 70. Ahora ya no tenemos eso. Entonces, ¿qué está pasando? Que los ciudadanos están buscando crear nuevos partidos, ¿no? Nuevos partidos que vengan a dar una alternativa a esos partidos tradicionales. Por eso en Honduras ahora tenemos un abanico de 10 partidos políticos, algunos muy pequeños que realmente no tienen todavía un planteamiento, otros que vemos de que sí tienen un planteamiento, pero que al fin y al cabo caen en los mismos vicios de los partidos tradicionales. Es decir, que ha evolucionado más el votante que las mismas instituciones. Totalmente de acuerdo. El votante siempre la sociedad siempre va a ir más adelante que los partidos políticos. La sociedad va a ir más adelante muchas veces de las leyes también, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque la sociedad en el modelo que vivimos es un modelo ya más de consumo. Somos una sociedad, se puede decir, del capitalismo, ¿no?
Entonces, esa sociedad evoluciona mucho más rápido, evoluciona conforme el mercado va evolucionando. Y entonces los partidos políticos ahora se hacen ver como productos de mercado. Por eso es que tenemos tantas opciones, pero esos productos no satisfacen todavía. Por eso resulta muchas veces que aparece un candidato mesiánico diciendo que ellos son la solución, ellos, y en el personal, ya no como una institución formada para buscarle soluciones a los problemas de un país y para ayudarle a la población más desposeída, sino que va a la persona. Así es. Eso es. Ahora vemos que los partidos políticos están en un segundo plano, ¿verdad? Ya no hablamos del Partido Nacional, sino hablamos de Juan Orlando Hernández, no hablamos de la Alianza, sino hablamos de Nasrallah, hablamos del Partido Liberal, hablamos de Luis Zelaya. Es decir, estamos ante una situación donde los partidos políticos se están convirtiendo en partidos, los que hay se están convirtiendo en partidos del individuo, ¿verdad? Nos gusta más, nos sentimos más cómodos con un individuo que refleja ciertos intereses que tenemos nosotros, más que un partido político. Y por eso aparecen personajes, como usted dice, mesiánicos, o los outsiders que les decimos también, donde estas personas dicen, ¿saben qué? Yo no represento la política tradicional vernácula, yo les voy a dar a ustedes lo que ustedes quieren, les voy a dar lo que estos partidos por años y años no les han podido resolver ni dar, y en muchas veces estos outsiders que se les llama así porque están fuera del juego político, no conocen, no solamente de la política, sino no conocen de cómo se gestiona lo público. Y ese es el gran problema. Lo vemos, no solamente lo estamos viendo en el caso hondureño, lo vemos en los Estados Unidos. O sea, estos experimentos. En Sudamérica. En Sudamérica, por eso decimos de que la democracia, la crisis de la representación, no solamente afecta a democracias en desarrollo como las nuestras, sino también a grandes democracias o a países muy desarrollados. ¿Por qué? Porque el ciudadano, la sociedad, ha evolucionado a ser una sociedad muy diversa. Imagínense un país como los Estados Unidos, donde hay tantas razas, tantos idiomas, tantas creencias religiosas, tantos personajes que han inmigrado a ese país en años recientes. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un candidato y un presidente que viene a decir, no, yo represento al blanco que fundó este país. Yo represento a ese blanco que antes éramos mayoría y que ahora tenemos la amenaza de ser minoría. Y por eso cala tanto Trump en un votante, obviamente blanco, pero sin poco nivel económico, sin poca escolaridad. Es decir, estamos hablando del votante, un votante que se siente muy marginado. En el caso hondureño, viéndolo aquí, un candidato como Salvador Nasrallah cala muy bien en un votante joven, en un votante cansado y hastiado de la política tradicional, un votante que quiere que Nasrallah le diga la verdad, que se le diga la verdad a los otros candidatos. Entonces, para que vea que es interesante. Pero que no necesariamente puede ser la solución, porque ejemplos hay muchos que esos entienden a eso, pero cuando ya están ahí, hacen todo lo contrario y se vuelven peor que los que ellos venían señalando. Y de hecho, hay muchos presidentes que ni siquiera han terminado sus periodos, otros que vienen iniciando y de entrada como que ya van para afuera. Así es decir, el apostarle al outsider es un juego al azar, ¿no? Es jugarse la ruleta rusa. Le puede salir bien como le puede salir mal, ¿no? Pero en teoría debería de salir bien porque viene de un estatus donde no entra la política y sabe cuáles son los problemas que tiene la mayoría de gente. Viene de ahí, se supone, y que va a solucionar eso. Sí, el problema es cuando ya toma poder y ya la mezcla de dos factores, ingenuidad y soberbia, ¿verdad? Es decir, nuestros países en el mundo de hoy están conformados por sistemas. Esos sistemas no se pueden cambiar de la noche a la mañana. Las revoluciones que nosotros creemos que todavía se pueden dar son prácticamente inviables.
hablamos de refundación, pero ¿usted cree de que al siglo XXI en Honduras usted le puede venir y decir, vamos a refundar el Estado, vamos a crear ahora una Honduras más igualitaria? Está bien, muy, muy bonito el discurso y a todos nos va a gustar. El problema es que usted va a venir y le va a quitar a las élites políticas, a las élites económicas de Honduras, a los factores de producción, como se habla en el socialismo. Es decir, usted le va a quitar a los banqueros, usted le va a quitar a los maquiladores, a los azucareros, usted le va a quitar a los factores, a los grandes empresarios. Es decir, no quiere decir, tampoco se trata de eso. Ellos también tienen que ver de que la sostenibilidad de la gran empresa depende también de que esa riqueza se pueda distribuir. De ahí donde viene ese problema social. Pero esos procesos, y lo vemos en Venezuela, cómo está colapsando económicamente porque se les quitó, ¿no? Venezuela no tiene ni para papel higiénico, porque vino el gobierno y les dijo, ¿saben qué? Ustedes van a dar de vuelta al país y les vamos a poner estos impuestos y les vamos a poner estas trabas para que ustedes puedan importar materia prima. Y nosotros lo que vamos a hacer para que ustedes puedan producir es que nosotros con nuestro producto de exportación, que es el petróleo, que es lo único que exporta Venezuela, le vamos a mantener la productividad a través de subsidios. ¿Qué ha pasado? El petróleo, cuando entró Chávez, estaba a $100 el barril. Ahora está a $50 el barril. Su única materia prima se devaluó prácticamente, ¿no? Perdió un 50% de valor. ¿Cómo va a mantener una economía así? Acordémonos de que la sociedad, o sea, hay un crecimiento demográfico, hay una necesidad, o sea, nosotros como seres humanos consumimos y no consumimos para reducir nuestro desarrollo, consumimos para expandirnos. Entonces, esos planteamientos hay que tenerlos muy en cuidado. Por otro lado, planteamientos como, y aquí quiero ser lo más objetivo posible también, es el planteamiento de decir, les vamos a dar seguridad. Seguridad es un término muy amplio. Y decir, les vamos a dar seguridad manteniendo una acción reactiva sin realmente resolver los problemas de seguridad estructurales que tiene que ver mucho con programas de sociales, programas de educación, programas de prevención, programas de salud. Es decir, tal vez también atender el problema de seguridad desde el punto de vista reactivo, estamos tapando el sol con un dedo. Es decir, aprender a detectar aquel candidato, aquel aspirante que solo le está tirando frases solo por decirle y que en el fondo el votante sabe que no se las va a solucionar porque es difícil, a veces hasta imposible. Y a nosotros en Honduras, como siempre hemos tenido dos grandes demandas. Una es que tengamos la seguridad y la otra es que tengamos la estabilidad. Seguridad, porque eso nos da hasta cierto punto estabilidad, ¿no? Entonces, eso cala muy bien. Todo el mundo quiere seguridad. Pero compare usted seguridad versus libertad. Todo el mundo prefiere la seguridad a costa de la libertad. Y eso es lo que muchas veces también la política nos está ofreciendo. Nos está diciendo, ok, les vamos a dar seguridad, pero para esa seguridad ustedes tienen que prescindir de ciertos elementos de libertad. Libertad, llámese libertad de expresión, llámese también otro tipo de libertades, ¿no? Entonces es complejo, ¿no? Y yo creo que la población, por eso también es tanta la oferta política electoral en estos días, ¿no? Porque la ciudadanía ya no se le puede engañar. Ya vamos entrando a la recta final, la 1:00 con 40 minutos. Estamos con Lester Ramírez, coordinador de investigación de ASJ, y ya vamos entrando a la recta final. Hemos estado hablando de la financiamiento, de las campañas políticas, de las ofertas de campaña que plantean los aspirantes hacia la ciudadanía. ¿Qué papel va a jugar aquí la comunidad internacional? Hoy la Embajada de Estados Unidos dijo que iba a mandar observadores aquí al país.
anteriormente todas han venido y la mayoría de gente dice que vienen de paseo, solo vienen a observar, a conocer, sin ningún tipo de presión a sus informes que plantean porque no tienen ninguna fuerza, dicen que todo salió bien. En esta ocasión, ¿qué papel va a jugar la comunidad internacional? Mire, es una muy buena pregunta, porque la comunidad internacional en Honduras, trágicamente, y yo le llamo el gran hermano, o el Big Brother, ha sido el que nos resuelve los problemas políticos. Hay dos actores históricos, los militares o la comunidad internacional. Hasta muy corto tiempo había bastante incertidumbre de quién iba a poder dar presencia desde la comunidad internacional. Si usted se acuerda, la Unión Europea ha estado muy frustrada porque no se hicieron las reformas. Entonces digo, ¿para qué voy a seguir invirtiendo en la democracia en Honduras si realmente no hay signos de que realmente ellos se merecen ese tipo de apoyo, ¿no? La comunidad internacional, en caso de una crisis, de una muy inminente crisis política, va a venir a mediar el conflicto. Lo que sí puedo ver es que también la comunidad internacional puede ser instrumentalizada. Y eso también hay que tomarlo muy en cuenta, y hay como ciudadanos y como medios de comunicación hay que tener mucho cuidado en eso. Porque hay sectores que creen de que la comunidad internacional va a venir a legitimar un fraude, ¿verdad? Hay otros sectores que creen que la comunidad internacional va a venir a legitimar los resultados de las elecciones. U otros que quisieran que no hubiera comunidad internacional. Y otros también que quisieran que no venga, o que venga a decir que lo que se hizo fue un fraude. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo creo que la comunidad internacional va a tener un papel, van a tener que ser muy quirúrgicos en sus comunicados y en la manera como dicen las cosas. Con pinzas. Con pinzas, porque no es que pueden, sino es que van a ser instrumentalizados. Cualquiera de nosotros, tanto usted como comunicador social, yo que estoy trabajando el tema de políticas públicas y combate a la corrupción, cualquier comentario que podemos hacer nosotros en este momento puede ser instrumentalizado políticamente. Aunque queramos ser lo más objetivos posible, esos son los riesgos que vamos a tener que correr, ¿no? ¿Y qué peso puede tener, tomando en cuenta, y volvemos al ejemplo de Venezuela? La comunidad internacional prácticamente en su totalidad se ha pronunciado en contra de lo que está ocurriendo en Venezuela y en contra del presidente Maduro, pero ahí sigue. Sí, porque lo que se está pasando en Venezuela es que están llegando ya a ser un estado ermitaño, ¿no? Estamos llegando a tener un Corea del Norte aquí prácticamente, ¿no? Totalmente aislado del mundo, y eso es porque el poder absoluto no nos lleva a nada bien, ¿no? Y, o sea, el poder, esa concentración absoluta del poder en la figura de un presidente, usted puede ver ahí nomás los resultados tangibles, ¿no? Es decir, totalmente distanciado de las necesidades del pueblo, totalmente distanciado de lo que dice la comunidad internacional. Para una persona como Maduro, cualquier acto de la comunidad internacional es un insulto y una ofensa a su proyecto, y así lo ve, ¿no? Entonces, el tema es que un país o un grupo de países, en caso como la Unión Europea, si quiere intervenir, o no la palabra intervenir, si quiere comentar sobre la situación en Venezuela, ya Maduro lo tilda como intervencionismo. ¿Puede ocurrir en nuestro país algo similar de no creer o desacreditar la situación que puedan decir sobre algún resultado de las elecciones? Totalmente puede suceder. Es más, es muy inminente. El perdedor siempre va a descalificar los resultados. ¿Y eso por qué? Porque no se hicieron las reformas que se tuvieron que hacer. O sea, no hay garantías en el proceso electoral hoy por hoy que ese proceso electoral pueda ser reconocido por todos los que están en la contienda política. Entonces, las consecuencias que está teniendo la falta de reformas es que los mismos llamados a reformar su proceso electoral, que son los partidos políticos, lo están descalificando.
Vea, mire el círculo vicioso de esto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con las reformas? ¿Por qué no se dan? Porque mientras hay un partido que se beneficie de que no haya reformas, no se van a dar las reformas, ¿verdad? Aquí no estamos hablando como una reforma a nivel de educación, una reforma a nivel de salud, que aquí hay un abanico mucho más abierto de actores. Aquí las reformas electorales pasan por un consenso entre los partidos políticos. Y no ha habido ese consenso. No ha habido y parece que no va a haber. Por el espacio de tiempo que nos queda para las elecciones, parece difícil que se vayan a dar. No, y además de eso, tenemos que ver que nuestra institucionalidad en todos los aspectos es débil. O sea, pensar en ciudadanizar las mesas electorales a 90 días de las elecciones es pensar en castillos en el cielo, ¿no? Es decir, es totalmente fuera del contexto. Si hubiésemos tenido realmente un planteamiento claro entre las fuerzas políticas, estas reformas se hubiesen dado nomás terminar las reformas del el proceso del 2013, ¿no? Entonces yo creo que ahora lo que nos queda como lección aprendida son dos cosas. O los partidos políticos, y aquí estamos hablando de los liderazgos que hay en estos partidos políticos, se ponen de acuerdo y ven la necesidad de hacer reformas, o los mismos partidos políticos trasladan esa responsabilidad a actores que tengan cierta credibilidad y que no tengan ningún interés en que cualquier partido político salga beneficiado, es decir, en personas o autoridades o en instancias totalmente neutrales. Esas son las dos opciones. ¿En qué va a basarse estas rutas? Primero, en los resultados de los comicios, y segundo, en el nivel de ingobernabilidad que pueda producir estas elecciones. A eso voy. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué panorama podemos ver el día de las elecciones? Ya tomemos en cuenta, quedémonos en el hoy, que todavía no hay reformas políticas, controlados financieramente los que van a cargo de elección popular y los mismos partidos políticos, veeduría por todos lados, comunidad internacional encima del proceso. ¿Qué podemos esperar el día de las elecciones? En el momento, ya en la noche, que se estén dando los resultados. Yo no creo, obviamente va a haber violencia política, pero no una violencia física. O sea, yo creo que Honduras no ha sido tradicionalmente, bueno, hablando los últimos 35 años de democracia que hemos tenido, no hemos tenido esa tradición. La hemos tenido en procesos donde han habido situaciones ya de dictadores participando, ¿no? En las guerras que tuvimos hace 100 años, de las guerras civiles. Pero ahora no veo que haya como esa violencia política en términos de que personas se agredan, ¿verdad? Sí va a haber un escalamiento de los llamamientos, las descalificaciones, de dimes y diretes. Sí, y eso buscará polarizar a la población. Pero nosotros como población tenemos que ser fríos y racionales. Ese es un discurso político. No es que va a suceder, es simplemente un planteamiento político de un candidato o de otro candidato que busca primero descalificar a su opositor y jalar la mayor cantidad de votos posibles. Lo que pasa también, y ese es un factor, el segundo factor es que estos señores de la comunidad internacional también tienen ese rol, ¿no? De servir como una olla de presión y le quitan esa presión al sistema de partido, ¿verdad? Entonces creo de que la comunidad internacional tiene ese rol. En tercer lugar, la comunidad internacional está también vinculada mucho a los compromisos que tiene Honduras a nivel internacional. Compromisos de ayuda asistencial a la pobreza, a temas también anticorrupción como la MASI, todo el tema del combate al narcotráfico. Es decir, si los candidatos políticos realmente aman a Honduras y quieren el bien por Honduras, no llamarían a actos de violencia y de agresión física.
Pero sí, el candidato ganador y tomando las tres fuerzas políticas que todo hace apuntar que hacia ellos va la disputa por el primer lugar, con el perdón de los demás partidos denominados pequeños, el ganador de esos tres va a estar obligado a llamar a todas las fuerzas políticas para tener una buena gobernanza, porque si no va a ser el demonio con una división dentro del Congreso Nacional de todas las fuerzas políticas. Mire, ese sería como un signo de madurez, ¿verdad? Gane quien gane, lo maduro y lo sensato es hacer eso, ¿no? Pero también detrás de ese discurso en Honduras viene también una repartición del poder. O sea, no solamente implica, ok, sentámonos en la misma mesa, comamos, sino también sentámonos en la misma mesa, comamos y nos vamos a distribuir estos platos. Y eso es donde realmente está la parte crítica de la democracia, ¿no? Hasta dónde un partido político o un vencedor quiera compartir el poder. Y no solamente estamos hablando de compartir, como nosotros coloquialmente decimos, ¿no? Repartirse instituciones del Estado, ¿no? Sino también dejar o permitir o introducir algunos planteamientos de un partido en la agenda legislativa, por decirlo, o en la agenda de gobierno. O sea, hay democracias donde eso es muy común, donde se hace coaliciones de gobierno. Aquí no es que vamos a hacer una coalición, porque lo dudo mucho que tengamos ese nivel de madurez y desarrollo, pero sí, detrás de ese llamamiento a trabajar, viene también un llamamiento a, ok, ¿qué estoy yo como vencedor? ¿Qué puedo ceder? ¿Verdad? Pero también, ¿qué puedo ceder que me permita que no me vean como un liderazgo débil? Caso del gobierno anterior que tuvimos después del golpe de Estado, ¿no? Con una debilidad muy marcada, donde aparecen escándalos de corrupción enormes. Y por esa debilidad de ceder el poder, de buscar una reconciliación nacional, se dan esas debilidades y esos fenómenos. Entonces es complejo, ¿no? Yo no quisiera estar en los zapatos de cualquier vencedor, porque si realmente quiere una gobernabilidad, primero tiene que llamar a todos a la mesa y estar dispuestos a compartir de los manjares del poder, pero también tiene que tener la capacidad de liderazgo para no mostrar debilidad. Porque acuérdese que sí de buscar los pesos y los contrapesos. De los pesos y contrapesos, sí. Y yo creo que el Congreso Nacional es el lugar idóneo. Me parece de que mucha gente dice, bueno, este experimento del multipartidismo en Honduras fracasó. El bipartidismo sigue a flor de piel y sigue mandando en Honduras. Bueno, también hay que ver la capacidad de negociación de estos nuevos partidos que llegaron al Congreso Nacional. ¿Por qué tantos diputados se le fueron al PAC? ¿Por qué tantos diputados se le fueron al Libre? Y había alguien por ahí que decía, y ahí se dio a conocer también y dieron a demostrar su debilidad, cuando decía que los partidos de oposición, denominados pequeños, eran más fuertes que el que estaba en tercer lugar, pero también dan a conocer su incapacidad para poder unirse. Sí, es que eso es el verdadero dilema, ¿no? El verdadero dilema. A mí me parece que el Congreso Nacional, y yo no sé exactamente cuántas leyes ha producido el Congreso Nacional en estos últimos 4 años y compararlo con congresos nacionales anteriores. Pero según yo le pregunté a un diputado recientemente, este año, ¿cuántas leyes ha aprobado? Como un indicador de consenso, porque a la hora las leyes se aprueban por consenso, porque realmente, o al menos tener los votos de diferentes partidos. ¿Por qué? Porque no hay una mayoría absoluta de un solo partido, tenía que haber cierta ¿no? distribución de ese poder. ¿Cuánto se ha producido? Me dijo de que menos de 10, posiblemente hasta 6 leyes. ¿No? Las grandes leyes anticorrupción, la ley de colaboración eficaz, por ejemplo, la misma ley de política limpia, mira hasta dónde se fue a aprobar. Es decir,
hay temas que creo que el nuevo Congreso Nacional va a tener que poner cartas en el asunto. Un tema viene por una junta directiva más plural. También un tema también viene por mayor democracia al interno del Congreso Nacional. Bien, muchas tareas pendientes quedan y sin duda alguna vamos a seguir dialogando durante estos 3 meses que nos quedan para las elecciones generales con Lester Ramírez de ASJ. 1:56 p.m. Nos vamos. Gracias por haber estado aquí con nosotros en Doble Vía. Buenas tardes. Radio América presentó Doble Vía, su sitio en el dial con los protagonistas de la noticia. Suscríbase al podcast de Doble Vía desde su dispositivo Apple y sintonícelo en cualquier momento.